Muy bien, pues continuamos con la segunda parte, la historia del Reiki, ¿vale? Vamos a compartir. Venga, aquí tenemos. Bien, aquí la historia es, nos tenemos que ir al finales del siglo XIX, ¿vale? ¿Qué pasa con el Reiki? El Reiki no es ninguna invención del siglo XXI, ni es una cosa que se haya inventado ahora porque, bueno, por como estaban de moda cuando sí que hubo unos años, ¿no? De boom de las terapias, ¿no? Pero eso no era, bueno, en verdad no es que fuera un boom, sino fue provocada exactamente por una necesidad del ser humano de tener esa necesidad de, bueno, de equilibrio, ¿no? Del estrés, de no tener ese momento para sí mismo, ¿vale? Y estar muy volcado a la cosa más exterior, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza esta historia? Pues hace un montón de siglos, al final del siglo XIX, el Reiki Usui tradicional, que es como lo recibió el maestro Usui, ¿vale? Que lo tenemos aquí. Maestro Mikao Usui, pues era un maestro japonés de la vieja escuela, en la cual ahí pues los maestros meditaban, tenían una preparación diferente a la que nuestras escuelas de hoy en día conocemos, ¿vale? De los maestros. Y él, voy a hacer un resumen muy breve de la historia porque hay muchas versiones. Unos dicen que encontró el libro con los símbolos en un templo tibetano, otros en algo cristiano. Bueno, es lo mismo. La cuestión es que lo que hay que tener claro es que esto fue redescubierto. No fue el inventor él, ni eso, el Reiki no es un sistema, ni es un sistema de sanación japonés. Tampoco es correcto. Eso es una cosa que si picas por internet, el Reiki que es japonés o que viene sí que viene de Japón porque fue el redescubridor un japonés y por lo tanto, al descubrirlo él, lo primero que, que enseñó, que expandió esa sabiduría fue allí, en su país, en Japón. Entonces, de allí, desde Japón, se fue extendiendo al resto del mundo, Estados Unidos, luego Europa, ¿vale? Pero no es una cosa que se haya creado en Japón, ¿no? Que, que se piensa, ah, bueno, es que a lo mejor esto de la antigüedad, alguna cosa mística o sagrada, no. O sea, seguimos con la historia, ¿vale? Entonces, el maestro Usui, como hemos dicho, era maestro de escuela. Entonces, bueno, le formula un alumno una pregunta en la cual le cuestiona por qué si Buda y Yeshua, ¿no? El maestro Jesús, pues si eran tan omnipotentes, ¿por qué tenían la necesidad de poner las manos encima para sanar a personas? ¿Por qué, no? Y él no supo qué contestar, el maestro Usui. ¿Y aquí qué pasaba en aquellos tiempos? Pues si un maestro no sabía contestar una pregunta a un alumno, su familia entraba en deshonra. Entonces tenía que buscar una solución, que era averiguar por qué. Fue a hablar con el director y entonces se lo dijo. Digo, mira, me ha pasado esto, me ha preguntado esto y no sé. Bueno, pues ya sabes lo que sucede, tu familia está en deshonra y tienes que encontrar la respuesta. Abandonó la escuela y sobre unos 7, 8 años estuvo viajando por todo el mundo buscando información sobre la imposición de manos o como lo que se llamar, ¿no? ¿Por qué estos avatares pues sanaban con las manos cuando se suponía que eran omnipotentes, ¿vale? Bueno, finalmente, pues durante estos años que viajó por la India, por Egipto, por Europa, entonces fue encontrando pistas hasta que encontró un libro en el cual aparecían unos símbolos y una técnica que era en poner las manos, ¿no? Y canalizar energía para sanar a las personas. Dijo, ya está, ya lo he encontrado. Perfecto. Volvió a Japón, se lo explicó al director, oye, mira,
le ha encontrado, tal. Dice, hostia, pues nos viene perfecto, dice, porque tengo un dolor justo en la espalda que me caí el otro día y bueno, pues vamos a probar. Ah, pues mira, muy bien. Abrió el libro, mira, pues esto pone aquí, hay que poner las manos aquí, bla, bla, bla. Y después de un rato de haber probado esa técnica, pues el director le comenta, bueno, pues lo siento, pero es que no he notado nada, no tengo ni mejoría en el dolor, ni he notado ningún, ostras, pues esto no funciona, esto cómo se activa, ¿no? No abandonó el país, pero sí que se fue a la montaña, donde tenían mucha costumbre de ir a meditar. Bueno, estuve ahí meditando 21 días y entonces, después de esos 21 días, finalmente, bueno, también hay historias que dicen que, bueno, que canalizó los símbolos, le llegó la energía, otros que como una especie de iluminación, bueno, lo que fuera, ¿no? A través de esa meditación le llegaron los símbolos, cómo usarlos, ¿vale? Y una de las cosas que canalizó era que esos símbolos, los 4 primeros eran los que iba a usar él y el resto eran para la sanación del siglo XXI, ¿vale? Claro, para él eso era como muy lejano, no, lo siguiente, ¿no? Pero bueno, él con esos 4 símbolos y las instrucciones que recibió, pues pensó, bueno, pues vamos a probarlo, bajó ya de la montaña y entonces, bueno, empezó a hacer Reiki a personas que no tenían recursos en aquella época, porque el que tenía dinero podía ir al médico a coger medicamentos, pero el que tenía poco dinero no. Entonces él se dedicó más especialmente a este tipo de personas, ¿vale? Entonces estuvo mucho tiempo trabajando con personas, fue cogiendo aprendizaje y vio que esto, claro, cuando él falleciera, cuando llegara el momento, esto se iba a volver a perder, con lo que había costado que otra vez apareciera. Entonces recordó que había un símbolo que era el cuarto, que no usaba con pacientes, sino era para traspasar esa sabiduría y esa energía, bueno, esa conexión con el canal Reiki a través del cuerpo para canalizar la energía, ¿no? Entonces, claro, ya había estado practicando muchos años, tenía sabiduría, práctica, entonces podía enseñar a otros que ya había probado esta técnica y podía enseñarle cómo trabajarla, cómo se hacen los tratamientos, cómo poner las imposiciones, etcétera, ¿no? Entonces empezó a iniciar a otras personas, ¿vale? Y ese linaje se puede decir que, bueno, pues fue pasando, esta vez sí que por fin ya no se perdió y llega hasta nuestros días, ¿vale? Por ejemplo, yo, o sea, mi maestra fue iniciada con un maestro, que ese maestro, pues traía ya un linaje directo del Usui. Entonces, ese linaje directo, claro, evidentemente, a ser iniciada mi maestra, pasa a, a ella y ella, pues a nosotros los que hemos sido iniciados por ella. Y yo, pues lo mismo, ¿no? Entonces, esto es un continuar para que este linaje persista y no se pierda otra vez, ¿vale? Luego, en el mismo, digamos, la misma fecha, por así decirlo, a finales del siglo XIX, también el Reiki Karuna Pakriti, que es un Reiki donde hay muchos más símbolos, la energía es mucho más potente porque este fue canalizado en la India, ¿vale? Entonces, este, este Reiki es, bueno, trabaja de una manera muy diferente al uso tradicional, ¿vale? Que luego veremos que es parte un poco de los niveles dentro, o sea, de cada nivel hay niveles de iniciación, ¿no? Para canalizar, pero dentro de los sistemas también hay como una especie de pues, escalera, ¿no? El Reiki tradicional, luego estaría el Karuna y luego el egipcio, ¿no? No, perdón, estaría, bueno, el tibetano, el tradicional o tibetano, aunque está al final es por las fechas, pero lo que me refería es el tradicional o el tibetano estarían a la par más o menos, luego estaría el Karuna y luego el egipcio, que luego los explicaremos, ¿vale? En otro vídeo. El
como decía, bueno, pues el Karuna Prakriti fue canalizado allí en la India y bueno, también fue expandido, este tardó más poco a poco, el que se expandió más rápido, llegó más fácil a Estados Unidos, Europa, fue el tradicional, el Usui. El Karuna tardó un poco más, ¿vale? Luego nos llega el Reiki egipcio. Claro, el Reiki egipcio que fue canalizado en Egipto, sí, pero no. O sea, fue canalizado en la Gran Pirámide, pero porque, bueno, el creador de este sistema de Reiki, eh, Patrick Chernat, eh, bueno, sintió la orientación bueno, de dormir en la pirámide, que eso lo han hecho muchas personas, se pide un permiso y si te lo conceden, pues puedes dormir allí bueno, por la energía que hay, por hacer un tipo de meditación especial, etcétera, ¿no? De hecho, nos vamos, que esto daría para mucho que hablar, pero bueno, nos vamos a tiempos también más antiguos, donde Napoleón Bonaparte también solicitó esta misma inquietud de poder dormir allí y bueno, hay un libro muy especial que habla de eso, que bueno, que la experiencia que él tuvo allí fue muy reveladora, ¿vale? Bueno, pues Patrick le pasó algo similar, ¿vale? Él recibió un tipo de información como el maestro Sui. ¿Y qué pasó? Que bueno, él en ese aspecto pues desconocía el Reiki, entonces, o sea, porque ya estaba el tradicional y ya estaba un poco expandido, no mucho, pero no era nada conocido, ¿vale? Entonces él desconocía, él sintió su orientación, durmió, sintió energía, recibió como una información, pero no tenía ni idea para qué servía ni qué había que hacer. Hasta que volvió a su tierra, en Londres, y entonces él, bueno, hablando con otras personas, comentando con colegas, me ha pasado esto, he tenido esta experiencia, he recibido esta información, y contactó casualidad con personas que sí que tenía nociones de Reiki y dijo, uy, esto que ha recibido, esto es Reiki, esto es canalizar energía a través. Entonces a partir de ahí empezó a formular, digamos, bueno, como una especie de manual o un sistema, a cuadrarlo todo lo que había recibido, a practicarlo. Y bueno, este digamos que es el sistema de Reiki mucho más espiritual, ¿vale? Es para trabajar, son para personas que ya estén más ya evolucionadas, hayan sido iniciadas en el tradicional o el tibetano, luego el Karuna y lo último sería el sistema de Reiki egipcio, ¿vale? El Reiki egipcio, como hemos dicho, el Seichen Seichin, fue canalizado en la Gran Pirámide y es totalmente para trabajar ya la, como la expansión final de la persona, como un sistema de Reiki espiritual que trabaja eso, la parte mucho más espiritual que la física o la mental o la emocional, ¿vale? Entonces, llegamos al tibetano que fue en 1986, cuando en el Tíbet fue canalizado este tipo de sistema, ¿vale? ¿Y qué fue, digamos, por así decirlo, la sorpresa? Bueno, pues que en sí habían símbolos nuevos, pero eran símbolos iguales que había recibido el maestro Sui, pero cambiaban en algún trazo, en alguna forma. Y eso vino a llamar la atención a los del tradicional que fueron haciendo bueno, la comparación, ¿no? ¿Por qué diferencia en este símbolo? Bueno, la diferencia es que estos símbolos son como mucho más abiertos, ¿vale? En el sentido de que el tradicional, como ya lo dices, para tradicional, bueno, pues estaba basado pues, en la escuela antigua, dependías mucho del maestro, aprendías sobre el sufrimiento, ¿vale? Y con el tibetano eso se rompe y se empieza a evolucionar por el camino que necesite la persona, al ritmo que necesite la persona, en su frecuencia, en su vibración, ¿vale? Y ya no se depende del maestro o maestra, ¿vale? Una vez que eres iniciado, entonces tú recibes esa energía y ya va. A partir del trabajo que hagas sobre ti mismo, en los demás, si el trabajo que hagas con el Reiki,
pues eso es lo que te va a expandir y avanzar en esto, no porque un maestro diga, vale, ya estás preparado, subes de nivel, ¿no? Uno va sintiendo cuando ya necesita otro nivel porque eso ya ha evolucionado, ha estudiado mucho, ha practicado mucho y está preparado para... Y aunque no sea una noción de decir, bueno, estoy preparado para subir de nivel, sí que ya te sientes como preparado, pues bueno, pues que has evolucionado, ¿vale? Que no es, ya no dependes ni del sufrimiento ni del maestro. Sobre todo en el sufrimiento ya pasas a evolucionar con la conciencia, es decir, a saber las cosas. Es decir, cuando uno tiene conciencia, dice, ah, vale, es por esto, ah, vale, es por esto. O sea, ya no tienes que pasar por un sufrimiento para decir, ah, vale, jolín, vale, ahora ya me entero, ¿no? No, o sea, quitamos ese sufrimiento, ¿no? Entonces, a través de la conciencia, le llega esa información a la persona y dice, vale, ahora sí que la vida te llevará a situaciones en las que, bueno, verás el tema y dirás, vale, ahora lo comprendo, ¿vale? Es a través de la sabiduría. De aquí nos iríamos, bueno, ya hemos explicado un poco la historia. Y bueno, ¿por qué hablamos de esta maestra, la Takata? Bueno, porque fue en aquella época que una mujer se iniciara, pues claro, fue un milagro, gracias a Dios, pues se logró y ella pues también se empezó a romper esa barrera, ¿no? De solo los hombres y bueno, ella consiguió a través de un pedido de que la iniciara el maestro Yujiro Hayawaki, que era el maestro que traía este linaje del maestro Sui, ¿vale? Entonces ella, pues, padeció una enfermedad eh, y entonces en el hospital, pues hacían, bueno, pues hacían esta técnica, ¿no? Del Reiki, aparte o sea, de la medicina tradicional que ya conocemos, pues ayudaban al enfermo a recuperarse con esta técnica. Ella lo probó en el hospital y dijo, guau, esto es maravilloso, yo tengo que saber hacer esto. Entonces investigó, fue a, a que la iniciaran. Hombre, al principio contra negativas, hombre, esto aquí poco a poco, hay que no sé qué, y ella sí, sí, se metió, fue iniciada, dedicó su vida al estudio, a la práctica del Reiki, ¿vale? Y bueno, como apunte así que luego lo tocaremos, pero para que tengamos ya una noción de que, bueno, el Reiki se fue expandiendo porque eso se practicaba ya en hospitales, ya no era una cosa tampoco. Había consultas privadas, como vemos el anuncio que habían aquí, que aparecieron aquí, eh, pero también se daba en lo público, digamos, ¿vale? Que ahora actualmente hay voluntariados, Madrid, Barcelona, otras provincias de otras ciudades. Por desgracia en España no es mucho, pero por ejemplo en el Reino Unido y Estados Unidos ya hay dentro de lo público e incluso hay hospitales, que sean privados, pero que están en nómina ya, pues terapeutas de Reiki, maestros de Reiki, terapeutas de flores de Bach, sobre todo en Inglaterra, ¿vale? Que ya usan este tipo de terapias para apoyar la medicina tradicional, para recuperarse antes, para evitar efectos secundarios, porque el estado de ánimo del enfermo o de la enferma pues sea muy positivo, que eso ya sabemos que es vital cuando uno está enfermo, ¿no? Si encima está decaído, deprimido, con rabia, con ira, con cabreado, amargado, pues al final eso no solo nos afecta a nosotros, sino alrededor, y entonces todo como un conjunto de que la vibración negativa que generamos pues se nos vuelve y encima con la enfermedad pues no nos recuperamos antes, ¿vale? Bueno, hasta aquí lo que es el tema historia, ¿vale? Luego seguiremos, vamos a hablar luego el siguiente vídeo del Reiki, la parte de, bueno, lo que es el sistema, ¿no? Los símbolos que trabajan y todas sus características.